8:09 a.m. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a iniciar el foro de análisis político. Lo vamos a hacer con Napoleón Saltos, Lolo Echeverría y Raúl Andrade Gándara. Napoleón Saltos estará llegando a nuestros estudios en los siguientes minutos. El licenciado Lolo Echeverría está a punto de conectarse en línea directa y ya estamos conectados con Raúl Andrade Gándara, analista político. Vamos a iniciar. A Lolo Echeverría también le extendemos nuestro saludo. Está listo ya para iniciar este diálogo. Estamos a 24 horas apenas de que finalice el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral para el registro de alianzas. Hubo una manifestación de voluntad del sector de las izquierdas, el correísmo, etcétera, pero en el curso de estos días no han logrado concretar nada. Diario El Universo trae consigo una entrevista a Eduardo Sánchez, que es el candidato presidencial de Reto, que no descarta la posibilidad de que su nombre aparezca en binomio con Luisa González, por ejemplo. Eso nos da cuenta de que los diálogos continúan en busca de un acuerdo, pero el tiempo finaliza mañana, reiteramos, y todavía no se establece ninguna alianza electoral. Ese es el tema que nos asiste. Quisiera empezar con Lolo Echeverría. Lolo, bienvenido. ¿Es posible, usted ve posible que se conforme una alianza electoral o varias hasta el día de mañana? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a Raúl, a Napoleón, un saludo también para la audiencia. Es perfectamente posible que todavía haya alianzas porque los partidos lo necesitan. El Partido de la Revolución Ciudadana, que accede siempre con cierta facilidad a la segunda vuelta electoral, tiene un techo muy bajo. Se junta después todo el anticorreísmo y le derrota en la segunda vuelta. En las dos ocasiones anteriores se ha quedado a 4 puntos de la victoria. Y por eso entonces necesita desesperadamente de una alianza. Eso parecería que capaz de facilitar una alianza, aunque sea de última hora. Pero por otro lado, en contra de esta necesidad, está la realidad de candidatos que quieren todos la unidad, pero cada uno en torno a sí mismo. Y en segundo lugar, un hecho que también tenemos que advertir, que quizás a la Revolución Ciudadana no le interese en el fondo la presidencia. El expresidente Rafael Correa puede repetir o tendrá miedo de repetir lo que le pasó con Lenín Moreno. No le interesa elegir un presidente porque en un presidente no se puede manejar a control remoto. Sí se puede manejar, como hemos visto, la asamblea a control remoto. Entonces sí se necesita un candidato para tener una buena presencia en la asamblea, pero quizás no le interese tanto la presidencia. En esas condiciones, entonces, tenemos, como siempre, necesidades de una unidad de los políticos, pero por otro lado, una realidad que estorba esa necesidad. Doctor Raúl Andrade, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Es posible una alianza? ¿Es necesaria, además, como dice Lolo Echeverría, para apuntalar candidaturas que en el pasado se han quedado a escasos puntos, para consolidar un pensamiento político, ideológico? ¿Cómo mira usted el tema? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar con los compañeros de panel y poder debatir sobre el tema. En términos generales, creo que lo que tenemos es que cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? Lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué tendrían que aliarse? Si de entrada cada grupo, hasta llegar a un total impresionante de 17 candidaturas, ha decidido que su opción es la mejor. Entonces, allí yo me pregunto si efectivamente lo que hay es una búsqueda de conexión o de comprensión en términos de ideología, o si hay simplemente un planteamiento en busca de intereses de grupo. Y como la segunda opción me parece la más viable,
me parece que es la que impulsa estos movimientos, más aún con la cortina trasera de los fondos que son otorgados a estos movimientos o candidaturas. Resulta sumamente complicado, difícil pensar que se van a aliar en la primera vuelta. Probablemente lo hagan en la segunda, además con otra intención, que es la de básicamente decir: aquí estoy por si acaso se les ofrezca algún carguito. Pero en términos reales y prácticos no veo un afán ni un deseo de pensar en términos ni de ideología ni de país. De tal manera que dudo mucho que lleguemos a estar en un solo dígito en el número de los candidatos antes de la primera vuelta. El doctor Napoleón Saltos está en nuestros estudios. Le damos los buenos días, la bienvenida y la palabra también. ¿Qué opina Napoleón Saltos del tema? ¿Es posible las alianzas que se puedan concretar hasta el día de mañana? ¿Son necesarias, como dice Lolo, para captar el poder con una dispersión tan grande de 17 binomios? ¿O no les interesa, como sugiere Raúl Andrade, porque hay egos y personalismos que están antepuestos ante cualquier tipo de pensamiento o corriente ideológica? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a Lolo y a Raúl. Vemos que hay 17 candidatos y a veces miramos eso con nostalgia y con queja respecto a un tiempo en que había un sistema de partidos, en que había ideologías. Y tenemos que ver ahora de frente que ha cambiado la política por un pragmatismo, por una disolución de fronteras en donde hay cambios de camisetas y más bien lo que existe es cálculos de intereses. En este sentido, ¿cómo ven los partidos políticos el proceso que ahora se está dando? Ya hemos avanzado primarias, ya hemos avanzado a la primera designación. Va a haber la primera vuelta como una especie de primarias de fondo. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos que ver cómo funciona el poder. O verdaderas primarias, digámoslo. Porque van a ver quiénes son los dos que pasan. Pero aquí tenemos que ver cómo funciona el poder. El poder tiende a crear una polarización, es decir, a crear como una tendencia binaria, como que aquí existe únicamente correísmo y anticorreísmo, o gobierno y anticorreísmo, para que desaparezca la posibilidad de otras voces, o la presencia de otros cálculos, que es lo que estamos viendo ahora. Pero atrás de esta forma de manejo, lo que existen son juegos de intereses orgánicos. ¿A qué llamo orgánicos? Que no todos los partidos electorales representan posiciones ligadas a tal o cual sector económico, a tal o cual sector social. Y entonces son fuerzas básicas las que definen cuál es la tendencia de la política en este país. A pesar de que cambien los nombres, las referencias de los membretes continúan. Porque vamos a tener de un lado la candidatura de Noboa, la elección, el candidato presidente, vamos a tener la candidatura de la Revolución Ciudadana, la candidatura del Partido Social Cristiano y otras candidaturas, digamos, como polo de izquierda, entre comillas. ¿Qué posibilidad hay de alianzas? Creo que en lo inmediato va a ser muy difícil, porque este tipo de pragmatismo político no pone en juego ideología, sino que pone en cálculo intereses de grupo, y sobre todo vamos desplazándonos a lo que yo he llamado una democracia de cargos. Lo que interesa no es ni siquiera el ejercicio del poder para un programa, porque ahora las elecciones es una rifa de candidatos, no una presentación de programas, y entonces al haber esta tendencia va a haber un cálculo todavía de dispersión. Va a ser el sistema de segunda vuelta el que nos demuestre cuál es realmente la relación de alianzas. Y de alguna manera hemos estado abocados a esta mecánica en las últimas elecciones, en la práctica. Y claro, lo que nos dice Napoleón Saltos, Lolo, es que se ha desvirtuado todo el tema político, ideológico, y que ahora es la candidatura por nombre, por ego, por parcela de poder y por cargo, como lo dijo Raúl Andrade. ¿Qué opina usted? Bueno, es cierto que no existen ideologías, ni siquiera existen partidos.
son solo agrupaciones electorales, pero eso viene desde antes. Esto es la crisis de la democracia y la crisis de los partidos y de la acción política. Lo que estamos asistiendo es a la pretensión, como ya señaló de alguna manera, la pretensión de polarizar la política entre correísmo y anticorreísmo. Y en este caso hay dos fuerzas políticas dominantes. La Revolución Ciudadana, que tiene un voto duro de alrededor de un 20%, y el gobierno, que es siempre poderoso, porque puede repartir dinero, puede repartir cargos, puede conceder premios o castigos. Es muy poderoso el gobierno y por eso siempre es una fuerza electoral importante. Y los dos pretenden monopolizar la campaña y dejar a los demás candidatos como figurantes. Ahora, al monopolizar esta campaña entre estos dos movimientos, lo que presentan ante el electorado es una relación ambigua. Aparentan que son enemigos, adversarios, irreconciliables, e incluso se cruzan calificativos, pero esas son cosas secundarias, superficiales. En las cosas de fondo están de acuerdo. Se han repartido el Consejo de la Judicatura. Eso significa que han hablado del reparto de jueces. Esto es compartir el control de los organismos de control. Esos son los mecanismos concretos de poder. Y aunque aparenten discrepancias, en el fondo están repartiéndose los mecanismos reales de poder. Esto quiere decir que se va a repetir esta polarización correísmo-anticorreísmo que pensábamos que con los resultados de las últimas elecciones pasadas esto se iba a no mantener en el foco del electorado, pero tanto Lolo como Napoleón Saltos sostienen que se va a mantener este clivaje correísmo-anticorreísmo. ¿Qué opina usted, doctor Raúl Andrade, de este tema? Bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo en que efectivamente en este momento, si tenemos únicamente un año de referencia desde el momento que fue elegido el presidente Noboa a esta fecha, pues muy poco ha cambiado en el escenario electoral, a no ser la dispersión de estas candidaturas de última hora. Pero el hecho cierto es que existe un movimiento populista fuerte de raigambre correísta, digamos así, y existe otro que básicamente aglutina a otros niveles y a otros conceptos, que es el que está detrás del presidente Noboa. Lo que tenemos es que preguntarnos por qué se dan estas cosas. Y la respuesta está en que tenemos una constitución mal hecha, tenemos una injerencia del Tribunal Electoral en términos muy importantes para lo que significa la composición de tanto la Asamblea como las posibilidades de manejo del Ejecutivo. Entonces no podemos mantenernos absolutamente imparciales frente a una realidad que es el manejo del poder. Un presidente de la República bajo la actual Constitución tiene que pactar con la Asamblea y tiene que pactar con otras fuerzas para poder tener de alguna manera una proyección, porque lamentablemente es tan disperso el panorama de votación en la Asamblea que va a ser muy difícil que el uno o el otro lleguen con una mayoría absoluta. La única forma de hacer eso es, como ustedes recordarán en la época de Correa, pues lograrlo desde el poder, es decir, mandar a toda la Asamblea a su casa y elegir desde la óptica del poder. Y eso evidentemente es un golpe de Estado como cualquier otro, y solamente podrá cambiarse en el momento que cambie la Constitución y que la elección de los legisladores se dé en la segunda vuelta. Mientras tanto, estamos sujetos a este juego de poder y lamentablemente es muy poco lo que podemos hacer para aceptar o criticar, porque al final del día, si es que el presidente de la República quiere hacer algo, tiene que entender que también existe una contrapartida que es muy fuerte,
que va a pedir su representación o de alguna manera su injerencia dentro de los poderes del Estado. El fondo del tema es ¿para qué quieren esa injerencia? Si es que la injerencia es únicamente para temas de beneficio personal, como es el caso de la liberación de Correa y Glass, o si la quieren básicamente para otro tipo de temas que están siempre al último, pero que tienen una frase que debería englobar a todos, ¿no? Que son los intereses del país. Los intereses del país son los que están al último y los intereses del país son los que no se topan. Porque yo le aseguro que si es que nosotros planteáramos las cosas desde una óptica distinta, es decir, no desde la unión de las izquierdas de términos ideológicos, no desde los planteamientos de la derecha, sino en términos de la pregunta de fondo, ¿qué queremos para el país? ¿Cuál es la posición económica que tenemos que asumir? ¿Cuáles son los proyectos económicos que tenemos que dar? Más pragmático, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que cambiar la Constitución para que el país funcione? Otra sería la presentación. De acuerdo, Raúl Andrade acaba de poner sobre la mesa el tema también de la gobernabilidad o la gobernanza, como se lo quiere entender, desde la Asamblea Nacional frente a la dispersión que existe con tantas candidaturas. Pero para agotar el tema de las alianzas, Napoleón Saltos, en el sector de las izquierdas o conocido como de las izquierdas, hay una cantidad de candidatos que tienen una cercanía entre sí y hasta con el correísmo. ¿Por qué no se fortalecen, como sugiere Lolo, en la primera vuelta electoral y consiguen a lo mejor esos 4 puntos más que le faltaba al correísmo para llegar más fuertes y acaso triunfar en las elecciones? ¿Por qué se presentan de esta manera tan dispersas, o es que están apostando con varios candidatos? Si es que hablamos del escenario de la izquierda, hay que empezar por hacer una diferenciación. En realidad, la política de la Revolución Ciudadana no ha ido por el lado izquierdo más que en algunos discursos. De acuerdo. Si es que vamos a la política real, vamos a ver que en la mayoría de los problemas que tiene el país, la posición de la Revolución Ciudadana más bien coincide con un cogobierno con las fuerzas dominantes. ¿A qué me refiero? Tomemos solo como ejemplo dos elementos. Por ejemplo, si hablamos de una política que es muy sentida en sectores, por ejemplo, indígenas, que es la política antiextractivista, la defensa de la naturaleza, vamos a ver que la Revolución Ciudadana tiene una posición más bien coincidente con Noboa, coincidente con el Partido Social Cristiano. O si es que tomamos temas, por ejemplo, como es los derechos de los pueblos indígenas, solo para mencionar en ese campo, vamos a ver que igualmente la Revolución Ciudadana, a través de su principal vocero, ha sido muy duro con la posición del Estado plurinacional, etcétera. De modo que allí hay una fractura, hay una distancia que es el primer obstáculo que va a llevar que no sea reconocida la Revolución Ciudadana como una posición de izquierda, sino como una posición que ha ido girando a una naturaleza empresarial y a una serie de cogobiernos, más bien, como hemos visto en todo este periodo. Se eligió al presidente Lasso, inmediatamente el acuerdo tripartito de quienes fueron la Revolución Ciudadana, Lasso y el Partido Social Cristiano. Se eligió al presidente Noboa. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Otra vez, en esta vez Noboa, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Es decir, en la práctica, como dice Lolo, atrás de todas estas discrepancias hay una especie de cogobierno. De modo que, ¿qué es lo que existiría todavía como planteamiento? Es que la izquierda clásica electoral pueda todavía conversar. Parece que eso es posible hasta el día de mañana. Habrá que ver si es que descantan, porque los partidos, partidos que son un poco marginales, necesitan llegar a un acuerdo y presentar una propuesta. ¿A partir de qué? De que hay una expectativa ciudadana. Porque aquí viene el desajuste. En la representación hay correísmo, anticorreísmo. ¿Abajo qué pasa? El 70% de la gente todavía no define su posición. Así es. El 70% no confía en los partidos. El 70% no está en este espectro. Y si vemos la última consulta electoral, el 68% no estuvo ni con el todo sí del gobierno, ni con el todo no de Correa, sino que
tomaron una posición autónoma. Y creo que este es el problema de fondo. ¿Qué sector, qué propuesta política, saliéndose del juego tradicional pragmático, saliéndose de este manejo únicamente de estructura de cargos, puede presentar una propuesta que recoge estas aspiraciones y a lo mejor ahí hablar, como ha sucedido en muchas ocasiones, de una especie de outsider o de una política nueva que atraiga ese interés de la ciudadanía? Este candidato que rompió el clivaje correísmo-anticorreísmo en las últimas elecciones bien pudo haber sido Daniel Noboa. Lolo, ¿esto es posible ahora encontrar un punto medio entre el correísmo y el anticorreísmo que le permita emerger desde abajo? Porque el correísmo y el anticorreísmo, digamos, con el presidente Daniel Noboa como presidente candidato, representaría el anticorreísmo, son los que en las encuestas están adelante. Digo, emergería de abajo este personaje, sea hombre o mujer, que logre lo que dice Napoleón Saltos, no irse a ninguno de los extremos, sino plantear una propuesta fuerte, autónoma para los ciudadanos. Es posible, queda todavía mucho tiempo para que se establezca, se estabilice el panorama electoral. Si la derecha ve que baja la candidatura del presidente Noboa, la derecha se va a poner nerviosa. Todavía más si es que al menos algún partido secundario, algún movimiento secundario de la izquierda refuerza la candidatura a la Revolución Ciudadana. Esto va a poner en alarma a la derecha y capaz que empieza a buscar un tercero que asegure el no retorno del correísmo. Esto puede hacer posible la insurgencia de un tercero. Hay que considerar que el problema que tiene por delante el presidente Noboa es complicado. En primer lugar, tiene el descenso en la intención de voto. En segundo lugar, tiene el problema de la vicepresidente que no está resuelto y que cuando se resuelva o según se resuelva, puede incidir negativamente en su campaña. Está también el problema de los posibles apagones por falta de previsión de este y los gobiernos anteriores. Y está también el desempleo que genera violencia, que genera altísimos niveles de migración y una crisis económica, que son los problemas reales del país. Entonces, un gobierno tiene posibilidades electorales o pierde posibilidades electorales según la gestión. Y la gestión es mala porque está por último el tema de la seguridad que no ha podido resolver este gobierno. Así que estos factores hacen viable la aparición de un tercero, la insurgencia de un tercero, y esto explica también la proliferación de candidatos. Ese tercero emergente, Raúl Andrade, si usted está de acuerdo con este análisis en el que coinciden Napoleón Saltos y Lolo Echeverría, ¿de qué lado provendría? ¿Provendría de la izquierda? ¿Provendría de la derecha? Guardando las distancias que ha establecido Napoleón Saltos, ¿de a qué sectores se les puede llamar de izquierda, obviamente? Mira, para empezar, yo tendría que hacer un análisis de lo que significa izquierda y de lo que son los partidos que dicen serlo, porque tienen el membrete, pero si es que usted rasca un poquito se va a dar cuenta que de izquierda solamente existe el nombre. Allí simplemente lo que hay es intereses, grupos y movimientos para respaldar a sus líderes. De tal manera que el tema de la unión de la izquierda a mí me resulta absolutamente utópico. Desde el otro punto de vista, yo diría que lo que acaba de plantear Lolo es lo que debería importarnos, es decir, es la realidad con la que está lidiando un presidente de la República frente a una serie de ofertas que están en el aire, porque quien no está en la presidencia tiene la capacidad de ofrecer lo que sea necesario para lograr votos. Eso no significa que esté en capacidad de cumplir. Y por lo tanto, pues si hacemos un análisis objetivo de lo que está pasando en el país ha gastado un año
en preparar al presidente Noboa para enfrentar problemas que tienen muchísimos años de vigencia y que no pueden resolverse de un día para otro. De tal manera que hoy por hoy, si hablamos de preparación, la persona que está más preparada para tomar el poder y para seguir arbitrando las medidas que sean necesarias para que el Ecuador salga de este marasmo, de esta crisis, es justamente el presidente Noboa al que tanto se le critica, porque los demás no son otra cosa que teóricos de la victoria. Entonces, lo primero que debería hacer el país es ese tipo de análisis. El tema de la seguridad es un tema que no se resuelve ni en un año ni en un día. El tema de la economía es un tema que tiene que ser tratado con muchísima pragmatismo, con mucha inteligencia y con mucha capacidad, y tampoco se resuelve en un día. El tema de la Constitución es un tema que se tiene que resolver a través de un entendimiento global del país de que la Constitución no está beneficiando al avance del país. Entonces, esos temas que son las realidades, esos son los temas con los que tiene que lidiar un verdadero estadista y un presidente. Todo lo demás, como le digo, cae desde mi punto de vista en la teoría, en el quizás, en el puede ser, y lamentablemente creo que el país ya está cansado de tanto ensayo. De acuerdo, vamos a hablar entonces ahora de gobernanza, de gobernabilidad, con este panorama disperso de candidaturas. ¿Qué nos espera en la Asamblea Nacional? Napoleón Saltos. Hay que recoger lo que ha planteado Raúl para tratar de ver atrás de la escena qué es lo que sucede en relación de poder. Cuando se han hecho los análisis de por qué llegó Daniel Noboa, de por qué llegó a la presidencia, se quiso presentar como que fue una habilidad en el debate, en el último debate. Y un buen manejo de redes sociales. Manejo de redes sociales, que también es eso, y que tuvo efecto el asesinato de Fernando Villavicencio, que cambió el escenario. Uh-huh. Pero en realidad aquí hay que ver que hay continuidades. ¿Y qué es lo que observamos ya en un tiempo un poco más largo? Que la familia Noboa tenía una larga dominación del poder económico. 3 generaciones, estamos hablando desde los años 60, en donde había un poder económico, pero que había tenido una dificultad en tener representación política. Recuerde que por 5 ocasiones Álvaro Noboa intentó llegar a la presidencia. Cuando llega Daniel Noboa, ¿qué es lo que encontramos? Y esa es la base de su fuerza actual: la posibilidad de unir poder económico y poder político. Eso es lo que da entonces una orientación a lo que está haciendo el gobierno actualmente. Pero este tipo de orientación choca con realidades que, si bien no pueden resolverse en un año, sí son realidades que muestran qué tendencias existen. Porque respecto a cada uno de los problemas, miremos el tema del estiaje. Ya son 9 meses. Ya es tiempo suficiente para decir, bueno, qué medidas se están tomando, y entonces la población va a tomar cuentas respecto a este problema, o respecto a la violencia. Si es que se sigue, si se le ha dado, la propia consulta le entregó todos los instrumentos que pidió y no hay soluciones, progresivamente la población va a pedirle cuentas. Igualmente, si es que vemos otros problemas, llega un momento en el cual ese modelo que nos está planteando el presidente Noboa, convertido en candidatura, se vuelve una rendición de cuentas frente a la población. De modo que puede aquí haber una tendencia de desgaste. No son las encuestas no son estables, recién empieza la lid política. Y lo mismo por el otro lado. Si es que podemos encontrar por el lado de la Revolución Ciudadana, que tiene una base dura de votación, pero hay circunstancias también que han cambiado profundamente, y el propio debate interno, la propia fractura de la Revolución Ciudadana tiene costos. ¿Por qué hay repetición de candidaturas o duplicación de candidaturas de gente que salió de la Revolución Ciudadana? Eso también va a cobrarle a la Revolución Ciudadana. Por esto es que yo expreso que el ejercicio de la democracia tiene la posibilidad, eso habrá que ver, si es que hay fuerzas políticas que van en esa dirección, de recoger las necesidades de la gente, porque hay una especie de divorcio. Usted habla de gobernabilidad, de gobernancia.
que no se resuelve solo en qué pasa arriba, sino cuál es la respuesta hacia las necesidades de abajo. ¿Cuáles respuestas se va a dar a temas fundamentales como por ejemplo la reactivación productiva? Solo menciono un tema que desgraciadamente no está en el tapete. Todos los organismos internacionales dicen que el país este año crecerá entre el 0.1 y el 0.8%. Es decir, estamos en una crisis económica. Eso tal vez no se tiene en la plataforma de los candidatos, pero sí en lo que siente la gente, en la falta de oportunidades de trabajo, en los problemas de la migración. Si es que ese sentimiento se recoge y se recoge con una propuesta creíble, hay posibilidad de romper este juego que viene dominando al país ya durante un largo tiempo. Lolo Echeverría, su punto de vista respecto a lo que plantea en este caso Napoleón Saltos. Bueno, sí, el problema de la gobernabilidad es, creo yo, más de fondo. Ningún candidato tiene ni ha llegado al poder desde hace rato con un proyecto nacional, un proyecto que busque la solución de los problemas, porque eso es la política, la capacidad de resolver problemas y problemas reales de la población. Entonces lo que han venido es con proyectos personales a resolver su problema de afán de poder o un proyecto para su grupo económico. Pero eso no permite que el país progrese. Eso no permite que se resuelvan los problemas graves que ya se han señalado, de violencia, de desempleo. Pero hay un problema de fondo también importantísimo que es el de la institucionalidad. Y con este problema es que tiene que ver la gobernanza y tiene que ver la atomización de la Asamblea Nacional. Si tarde o temprano este país tiene que afrontar el tema de la reconciliación nacional para hacer posible la construcción de un proyecto, lo mejor es que cuanto antes se plantee ese problema y que se ponga en debate ese tema de la reconciliación. Solo eso hace posible la construcción de un proyecto nacional viable y aceptable para todos. Esto, decía Hannah Arendt, tiene que ver con dos valores esenciales o dos motores que hacen posible eso. Es el perdón y la promesa. El perdón es la amnistía. La promesa es la construcción de un proyecto nacional válido para todos. Las sociedades, como hemos visto en el caso de España, de Chile, las sociedades cuando ven que ya no hay salida, que se están dando las vueltas, repitiendo, y que los niveles de violencia se van incrementando hasta la guerra civil, lo que tienen que hacer es buscar la reconciliación nacional, y eso sí rinde. Lo vio España, que hizo en el 78 una constitución entre todos. Eso le ha permitido 50 años de paz. Eso le convirtió a España en una potencia mundial. Y vimos también en el caso de Chile. Entonces, tarde o temprano nosotros tenemos que resolver el problema de fondo, que es este de la reconciliación nacional. ¿Es posible la reconciliación nacional, como plantea Lolo Echeverría, doctor Raúl Andrade, sin un elemento fuerte como el que ocurrió en España, que está trayendo a colación en el 78, o Chile en el 73, que entró la dictadura de Pinochet derrocando a Salvador Allende, o mejor dicho, a la salida de Pinochet, estoy mal ahí en el año, se dio el Acuerdo Nacional de Chile? ¿Es posible un escenario parecido en el Ecuador, tal como están las cosas, en busca de una gobernanza y de definición de temas de Estado a largo plazo? Mire, el afán es siempre bienvenido y valioso, ¿no? Y deseable. Qué maravilloso sería poder lograr que se sienten los principales líderes del país frente a una mesa a conversar sobre el país y no sobre sus necesidades y sus crisis. Pero lamentablemente lo que hemos visto hasta el momento ha sido todo lo contrario. Y si echamos una mirada para atrás, también nuestra historia ha estado plagada de caciques antes que de proyectos. Y lo que hemos buscado como
es clásico en todos los pueblos que son esclavos, hemos buscado un líder, ¿no? Hemos buscado un líder que nos saque las castañas del fuego en vez de sentarnos a plantear públicamente qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Entonces, yo en estos momentos veo absolutamente utópico lograr un plan de reconciliación nacional, porque lamentablemente el país está en una situación muy compleja en términos tanto políticos como económicos, y cada cual quiere llevar el agua a su molino. Ojalá en el futuro, como se han dado los ejemplos aquí del tema de España y el tema de Chile, lo que sucede allí es que existieron circunstancias, momentos políticos, momentos socioeconómicos de ruptura, de crisis, en los que no quedaba más remedio que enfrentarlo. Y enfrentar con un criterio de país, igual que sucedió en la Alemania, la posguerra, y en un montón de países. Pero en este momento creo que el principal problema es que los líderes políticos no se dan cuenta de lo delicado, de lo conflictivo que es en este momento la situación del país. Y lo que está pasando es que afuera de los poderes democráticos o de los partidos políticos se están generando movimientos totalitarios de un lado y de otro. Entonces, en ese tema hay que tener muchísimo cuidado, porque si la democracia es incapaz de satisfacer las necesidades del gran público, este tipo de poderes van a aparecer cada vez con más fuerza. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro en la circunstancia actual. ¿Cómo y con cuánta fuerza mira usted, Napoleón Saltos, que este actor indeseable en la política ecuatoriana va a influir en estas elecciones? Y me refiero al narcotráfico. Las elecciones pasadas hubo un vil asesinato que atentó gravemente a la democracia, atentó contra la voluntad popular y significó la irrupción fuerte de este actor indeseable que es el narcotráfico en la política ecuatoriana, más allá de lo que ya conocemos en pequeñas jurisdicciones que han financiado campañas, etcétera. Estamos viendo que asistimos no solo en el Ecuador, sino en el mundo a un cambio casi de época, un cambio civilizatorio que incide en cada uno de los hechos particulares, como en este caso en el escenario electoral que tenemos en el país. ¿De dónde brota en gran parte la ingobernabilidad actual? En que la democracia como tal está sufriendo un deterioro a nivel mundial. Y ese es uno de los signos de la forma de vida que teníamos, sobre todo en Occidente. Es uno de los signos de decadencia de Occidente. Y en lugar de la democracia surgen formas autoritarias, con un rito electoral. Pero lo que vemos es más bien formas autoritarias, formas incluso de riesgos de guerra civil, como se anuncia en los propios de Estados Unidos. Es decir, el nivel de confrontación ya no es una confrontación que puede ser resuelta por los mecanismos de la democracia representativa electoral. Ahora, frente a esto, intervienen nuevos actores, porque el cambio de fondo es que ¿qué forma de capital estamos viviendo? Todavía vivimos una modernidad del capital. No solo tenemos el capital financiero, no solo el capital rentista, sino que hay un capital criminal que atraviesa toda la economía y que se vuelve un actor también en la política. Y eso ya lo estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, la gobernabilidad implica ver de frente estos problemas y saber qué alternativas de fondo existen, ya no solo coyunturales. Es decir, hay semillas que pueden estar buscando, llamemos, una salida antisistémica, cuando, por ejemplo, frente a toda esta violencia, en medio de la violencia la gente busca formas de vivir. Voy a mencionar, retomando un ejemplo internacional como lo hace Lolo, yo veo más bien por el otro lado, pongamos aquí en la vecina Colombia. En medio de la violencia, similar a la que estamos viviendo acá, o en momentos incluso más grave, la gente buscaba formas de vivir, o lo que llamaban incluso el vivir bonito, el vivir sabroso. ¿Qué implica esto? Escuchar desde abajo. ¿Cuáles son las salidas que están planteando? Porque yo sí creo que una especie de reconciliación por arriba va a ser muy difícil, y la exigencia y la posibilidad de encuentros va a venir desde esas experiencias de solidaridad, de comunidad, de esas experiencias de
el intercambio en la justicia, que sí se observa en la práctica de la población. Y eso está germinando. En medio de esta decadencia de la forma de vida de Occidente, yo creo que tenemos que mirar con esperanza que hay semillas alternativas, que todavía son semillas débiles, pero que están presentes ahí y que vienen de raíces profundas también en nuestro país. Vamos a empezar a cerrar este panel político y lo vamos a hacer con Lolo Echeverría. Lolo, no sé si usted quiere hacer una reflexión final, un mensaje, o acaso orientar su intervención respecto de este actor indeseable que está pasando inadvertido. Hemos hablado de los partidos políticos, hemos hablado de la voluntad popular, hemos hablado de lo que necesita el país, pero no hemos hablado de la influencia y el poder que tiene el narcotráfico en el tema político electoral de nuestro país. Sí, Napoleón ha planteado un tema interesante que hay que meditar, y es la crisis de la democracia a nivel mundial. Ya no es útil la democracia ni para resolver los problemas nacionales ni para evitar las dictaduras. El caso de Venezuela ilustra de esto. El entusiasmo respecto de la posibilidad de una democratización de Venezuela se ha desvanecido, porque la democracia no tiene armas para imponer a los dictadores. Pero los dictadores no resuelven problemas, crean problemas. Ahí tenemos Cuba, Nicaragua, Venezuela, países prósperos que se han convertido en desgracias nacionales. De manera que la democracia está en peligro, por eso hay que buscar otras formas y hay que rescatar lo que todavía se pueda de la democracia. Y por eso decía que tarde o temprano hay que pensar en la reconciliación. Yo creo que estamos en el Ecuador en una situación límite. Tal vez no nos damos cuenta de lo grave que es la situación en que estamos viviendo. El país no crece, pero la población sí crece y por lo tanto nos hacemos más pobres. Esto conduce a que haya migración. Cuando los que migran son los más capaces, los más audaces, entonces la población envejece y se debilita. Esto es cuestión de tiempo para que la desgracia resulte insuperable. Pero además de eso, hay el narcotráfico que pretende apoderarse del país, tomar control del país para convertirse ¿en qué? En generadores de empleo, pero empleo criminal, y generadores de maldad en el mundo con la exportación de drogas que destruyen la humanidad. Es decir, no solo se trata de una crisis de la democracia, se trata de una crisis de la civilización. Entonces nosotros tenemos que pensar las cosas a fondo, porque si continuamos nosotros simplemente con los juegos pirotécnicos electorales, no vamos a resolver nada, sino que vamos a empeorar todo. Su reflexión final, doctor Raúl Andrade. Pues yo lo que diría es que si hablamos del narcotráfico, que es el tema que usted trajo a colación, lo más importante sería definir cuáles son los partidos políticos o las agrupaciones que a través de todo lo que hemos ido conociendo y lo que se ha ido destapando, son los que más afinidad o más cercanía tienen con estos movimientos criminales, con estas organizaciones criminales. Porque si es que nosotros entendemos que este es el principal riesgo que tiene en este momento el país en términos de la democracia, el permitir la infiltración del narcotráfico en estamentos políticos y electorales, pues sabemos claramente que tenemos que votar por la posición contraria, ¿no? Por aquellos que están en este momento combatiendo al narcotráfico y trabajando para evitar que esas estructuras criminales entren dentro de la política y entren dentro del país. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir delimitando a cuáles son y cuáles no son, y con quiénes estamos y con quiénes no estamos. Ese sería el primer tema. Porque lamentablemente, mientras no tomemos conciencia del riesgo que significa este compadrazgo entre la política y los movimientos del narcotráfico y de organizaciones criminales, pues evidentemente vamos a seguir
pasándonos por el lado del problema, ¿no? De acuerdo, vamos con Napoleón Saltos y su reflexión final, Napoleón. El narcotráfico solo puede funcionar si es que tiene vínculos orgánicos con el poder económico y el poder político. Y esta es la gravedad que tenemos en el país, porque las diferentes denuncias, ¿qué es lo que demuestran? Que los diversos grupos que tienen poder en realidad tienen vínculos con tal o cual fracción del narcotráfico. Unos tienen relación con las mafias mexicanas, otros tienen relación con las mafias albanesas, pero estamos en un momento en que podemos ir hacia un narcoestado. No digo todavía que el Ecuador sea un narcoestado. El gran riesgo es que vamos en esa dirección porque desde el poder económico y desde la propia institucionalidad no hay esa visión de que ya hay una vinculación orgánica. Y cuando me refiero a la institucionalidad, me refiero, por la gravedad que tenemos, incluso las complicaciones que tenemos de la presencia en la policía, en las Fuerzas Armadas. Entonces el problema del narcotráfico necesitaría una respuesta integral y no únicamente las respuestas un poco de propaganda que se hacen de operativos que reducen un porcentaje de una violencia explícita pero aparece en otras formas. El narcotráfico va a ser uno de los actores importantes en esta contienda electoral y allí no ha habido variación de los organismos electorales porque no hay solo continuidad del número de candidatos, sino qué pasa con el CNE, qué pasa con el gasto electoral, qué pasa con los padrones, no se ha modificado eso y de alguna manera yo recogería una expresión que decía Natalia Sierra algún momento, ese sistema es una especie de fraude frente a la sociedad porque el sistema electoral no nos está garantizando la transparencia suficiente. ¿Qué requerimos para cerrar? Ventajosamente, para cerrar este conversatorio, ventajosamente la democracia no depende solo de lo que pasa arriba, sino que depende también de la participación ciudadana y esto es lo que tendríamos que fortalecer. Si es que la ciudadanía le da la vuelta, en lugar de esperar las ofertas de los candidatos, que ya sabemos que uno es su discurso mientras son candidatos y luego llegan al poder y se olvidan, las promesas se quedan en el papel. Si es que la ciudadanía, a través de grupos, a través de un sentido de comunidad, a través de las universidades, a través de medios, puede generar un pensamiento crítico y una reflexión para ir a una decisión informada, creo que ese es de alguna manera la semilla que puede cambiar la tendencia que hoy se vuelve repetitiva, la tendencia que repite en un círculo vicioso y que todos aspiramos a que haya una nueva perspectiva con programas, una nueva perspectiva con salidas de fondo a los problemas que vive el país y el pueblo. Me queda un minuto exactamente para cada uno de ustedes, Lolo. Si usted quiere comentar, por favor, lo que acaba de decir Napoleón Saltos en el sentido de plantear más bien desde abajo un plan de gobierno, si se quiere, suena ambicioso, pero no imposible. Sí, eso es fundamental porque esta es la responsabilidad del ciudadano. Nosotros no podemos hacer ni democracia ni gobierno con la pasividad del electorado, de los ciudadanos. Y hay otro sector al que no hemos mencionado que es fundamental y son las élites. Las élites empresariales, sindicales, académicas, es decir, la organización ciudadana, porque quizás esa pueda ser una esperanza, como dice Napoleón. Borges decía, algún día mereceremos vivir sin gobiernos. Bueno, tal como está la política, lo que nosotros deberíamos hacer es vivir como si no hubiera gobierno. Gracias, Freddy. Muchas gracias, Lolo. Hay una deuda pendiente, doctor Raúl Andrade, por ejemplo, de la academia, que desde el gobierno de Correa, que empezó una persecución, se cayó la academia y no volvió a ser ese personaje protagónico de los grandes temas nacionales. Quizá es el momento de revivir este protagonismo que se ha ido perdiendo en el tiempo. Mire, creo que cualquier intervención desde cualquier ámbito es bienvenida para que el Ecuador pueda irse nutriendo de argumentos, razonamientos e ideas.
si usted hace un análisis, simplemente les voy a dejar con esta cifra muy objetivo, y hablamos de la suma de las 10 principales fortunas industriales, etcétera, del país, no llegamos a un año del presupuesto general del Estado. De tal manera que si esa élite desapareciera, igualmente tendríamos un problema muy serio de déficit en los siguientes años. Así es que tenemos que entender que el problema no lo van a resolver las élites, no lo van a resolver la parte de abajo del país, ni las multitudes, ni los movimientos. Aquí este es un tema de país y tenemos que resolverlo todos juntos. Su reflexión final, Napoleón Saltos. La democracia se consolida si es que hay un tejido social fuerte. Y lo que estamos asistiendo ahora es a una desconstitución de ese tejido social a diversos niveles. Los propios actores sociales, las comunidades se han debilitado, las universidades, el pensamiento crítico, el periodismo de investigación, todos tenemos una deuda para abrir un camino de esperanza a la democracia. Abrir un camino de esperanza a que los ritos electorales no sean únicamente un momento de mercadeo electoral, sino sea un momento en que los problemas del país los miremos de frente. Por eso mi mensaje está dirigido sobre todo a esos sectores sociales, no como una masa informe, sino como organización, como capacidad de reflexión, como capacidad de sostener entonces una palabra a partir de sus propias necesidades y pensamientos. Muchas gracias a Napoleón Saltos, sociólogo, analista político, a Lolo Echeverría, articulista, analista político, al doctor Raúl Andrade Gándara, analista político. Gracias por sus conceptos, por su opinión alrededor de un tema tan importante como es el político y este ambiente electoral que vive el Ecuador. Gracias por las luces y guías que ustedes con su análisis han contribuido en este panel. Queremos agradecerles a todos. Muy buenos días. También nos despedimos de nuestra audiencia. Será hasta el día de mañana. Nos reencontraremos a partir de las 6:30. Soy Freddy Paredes y me despido. Esta es Revista de Opinión Democracia. Lo que viene es el show de la papaya. Buenos días. La Revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te has dado cuenta de lo genial que se ve nuestra ciudad con la nueva